Y el Señor quiere que vivamos de revelaciones. Revelaciones de lo alto, del cielo, revelaciones espirituales. Que tengas revelación por donde quiera atacar el diablo, a tu hija, o a tu mujer, o a tu marido, mujer, o a la iglesia. Revelaciones de qué es lo que va a suceder con la economía. ¿Por qué? Porque mañana te quedas sin empleo. ¿Y qué te pasa después? Sabemos lo que sucede. ¿Y cuántos han vuelto a sus países porque la crisis en España los dejó sin poder trabajar? Y revelaciones en cuanto a los desastres naturales. Si el padre de familia supiera cuándo va a venir el ladrón a robar, estaría preparado, pero no se entera, porque no nos enteramos de lo que se cuece en las esferas celestes, de lo que se cuece primero en el trono de la absoluta autoridad que tiene Dios con Jesucristo a su diestra, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y que ha determinado primero los cumplimientos de las profecías que ya ha dado, y se están cumpliendo delante de nuestras narices, y se van a cumplir mucho más. Segundo, de nuevas profecías que no contradicen a la Biblia, sino que son, pues, propias de cada tiempo. Y que quiere dar, revelar a los que estén atentos a las revelaciones. Una de las maravillas de nuestro ministerio es que ha sido impregnada desde el principio con revelaciones proféticas que se han ido cumpliendo y cumpliendo y que están escritas en varios libros para que no quede duda. Escritas las profecías del próximo cumplimiento y después ahí se puede comprobar la fecha del libro y la fecha de los cumplimientos proféticos. Y eso para mí es vital, porque cuando representas un ministerio en el cual más de 60.000 personas dependen de ti, como si fueran tus hijos. No eres el típico pastor que predicas, te vas a tu casa, tienes la nevera llena y bueno, si viene una crisis, un desastre, pues puede ser que la congregación empiece a temblar y cambien de local de culto para uno más pequeño y no sé qué, y la familia, pero una familia nada más. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el corralito de Argentina? Pues un desastre total, las iglesias no estaban avisadas, advertidas, y como consecuencia de eso, pues bastantes iglesias se cerraron, hubo hasta pastores que emigraron para buscar trabajo porque estaban endeudados, etc. Pero lo nuestro no. Si Remar se cerrara por el desastre económico mundial, más de 20.000 personas morirían antes de 2 meses. Literalmente, especialmente en África. Ya lo dijo el alcalde de Ouagadougou, ya lo dijo, si Remar se va de nuestro país, nos quedamos sin esperanza. Es muy fuerte, yo no lo creo, porque la esperanza no la da Remar. La única esperanza está en Cristo Jesús, pero eso determina la responsabilidad tan grande que tenemos, y por eso una de mis preocupaciones constantes y una de mis oraciones es: habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, Dios, ábreme los ojos, revélame tus propósitos, revélame las cosas que vas a permitir que sucedan pronto, las maquinaciones del enemigo. Háblame, Señor. Y esto no es solo para mí, sino para ti también. Porque si tú vivieras con revelaciones, acostumbrado a consultar con Dios para que te abra los ojos y los oídos, y en esa vida de comunión resulta que viene tu hija y te pide permiso para ir a dormir en casa de una amiga. Sí, yo digo, la que se dé por aludido es porque no hablo por hablar. Y resulta que en casa de esa amiga hay un amigo de la amiga, o un hermano de la amiga, o el padre de la amiga,
que resulta que aprovecha la debilidad de esa chica para seducirla, engañarla o llevarla a fumar hachís o a practicar ouija o a cualquier otra trampa del diablo. Y tú no tienes revelación y lo permites. Y te vuelve la hija endemoniada por haber tenido una actividad satánica. O te vuelve la hija destrozada emocionalmente por haber tenido, pues eso. No confundamos el vivir con miedo con el vivir con la revelación de Dios, que es clara, firme. Cuando Dios revela algo, es que va a suceder. ¿Sí o sí? Amén. Porque nadie puede impedirle que se cumpla lo que Él dice que se va a cumplir. Apocalipsis 1, del 1 al 3. Apocalipsis significa quitar el velo. Eso es lo que significa la palabra Apocalipsis. Es el libro de la revelación. Y el diablo pone velos y velos y velos. Yo los llamo las cataratas espirituales, en los ojos espirituales, como capas de cebolla, para formar topos religiosos que no ven un burro a 3 pasos, que no ven nada. Y corren, como la gente de este mundo, sin saber que les espera a lo mejor el abismo. Y corren religiosamente, corren al culto, y corren al trabajo, y corren aquí, y corren allá, y luego resulta que dices, ¿te acuerdas de fulano y fulana? Pues se han divorciado. Como nos podemos acordar de muchos. No vamos a creer que esto, de muchos evangélicos, de pastores. Apocalipsis 1, del 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y los que predicamos el Evangelio somos considerados como ángeles, porque significa mensajero. Eso es un ángel, un mensajero. Mensajero del mensaje verdadero, que es el mensaje de Dios, el mensaje eterno. La revelación, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hoy más que nunca podemos. Esto está escrito hace casi 2000 años, 1900 años. Aquí no sé exactamente la fecha. Digo 1900, puede ser 1930, 20, no lo sé. El caso es que hace mucho tiempo. Y ya decía que el tiempo está cerca. Claro, ¿por qué? Porque para Dios un día es como 1000 años. O sea, que pasaron 2000 años no es nada. Es cercano. Está hablando ya de la etapa final. La creación que la hizo Dios en 7 días determina 7 etapas. De 1000 años cada etapa. Y, por tanto, han pasado 5 etapas. Y estamos ya en el 7º milenio. En el 1996 empezó el año 6000, es decir, la 7ª etapa. Eso no voy a explicarlo ahora, es muy fácil. Yo me pasé horas investigando, claro, todo el árbol generacional con sus años, como está escrito en la Biblia, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues queda una etapa. Ha empezado el 7º milenio. En realidad, en el 7º milenio, en el 7º día, terminó Dios su obra
y descansó. En este séptimo día, que ya empezó, va a terminar su obra y viene Jesús para proclamar el reino milenial sabático, es decir, 1000 años de paz, de reposo, de gobierno mundial de Cristo desde Jerusalén. Estamos en esa etapa final. Queda poco tiempo. Sí, y entonces el libro de Apocalipsis va a ser el libro más actual. Yo estoy predicando mucho sobre Mateo 24. Es más, hemos empezado un programa que dejamos hace mucho tiempo de hacer sobre escatología, sobre palabra profética. Y que el hermano Diego Acosta viene desde Alemania para hacerlo conmigo. Y créeme, necesitamos revelación para todo. Tú imagínate que estás caminando y que hay trampas en el camino. Si no ves y no distingues yo diría, las señales de esas trampas, porque claro, hay, ¿cómo decirte? Hay matices que los tramperos producen, no hay una trampa perfecta. Como por ejemplo con las minas, un campo de minas. Imagínate que tienes que atravesar un campo de minas. Pues tienes que ir con pies de plomo, ¿verdad? Tienes que ir y qué bueno tener los rayos X de los ojos de la fe para ver dónde están y no pisarlas. Pues esa es la vida espiritual. Lo que no ven otros, que tú lo puedes ver con los ojos de Dios, porque Él lo ve todo y quiere avisar, advertir, cuidado, ahí trampa. Ahí bendición, ahí gozo, ahí llanto, ahí verdad, ahí mentira, apostasía. Dicen los incrédulos, ver para creer, como Tomás, si no veo y además toco, es que él fue más incrédulo, doblemente incrédulo, no se conformaba solo con ver, porque de cierto te digo, vieron milagros y no creyeron, vieron a Lázaro resucitado y quisieron matarlo, en lugar de decir, ¿esto qué es? Después de 4 días muerto, ¿esto qué es? ¿Cómo no pudieron pararse y decir, ¿esto qué es? Aquí hay que darle gloria a Dios por esa resurrección. Pero no hay peor incrédulo que el que no quiere creer. Y entonces no solo ver, sino tocar. Pero muchos ven, tocan y no creen. Por lo tanto, siguen ciegos a la realidad eterna. Porque la realidad no es lo que vemos con los ojos de la cara. Y de hecho, podemos ver a caras sonrientes. Ahora la sonrisa profiden en los políticos, vamos, es impresionante. Yo digo, parece que se esfuerzan cada uno en abrir más la boca, que parece ya que tienen muecas. Y es que algunos están todo el rato sonriendo, digo, toda la campaña, en todo momento, porque les dan instrucciones, pero ¿qué hay dentro de esas sonrisas? ¿Qué hay dentro de esa sonrisa también del vecino? O de tu padre, o de tu madre, o de tu esposa, o de tu marido. ¿Qué hay dentro de cada ser humano? Esa es la revelación. Porque en este mundo la apariencia es algo ya generalizado. Y la gente se conduce por las apariencias. Y yo digo, mentira, no es cierto que ver para creer. Yo digo creer y después ver. Después ver. Cree, ten fe y verás la gloria de Dios. Ten fe. Ahora, la fe viene por el
Oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces busca que Dios te hable y te revele lo que quiere decirnos, porque estamos con tapones en las orejas. Muchos, sobre todo la juventud, con sus runrunes. Y otros pues con el zumbido del euro, el dólar o no sé qué, el dinero y el dinero. Y entonces no oímos a Dios. Pero qué bueno pararse. A veces por la noche salgo y miro las estrellas. Dios mío, ¿cómo no creer en ti? Digo yo, allí en el campo donde vivo. Y veo las estrellas. Me gusta mirar al cielo. Me gusta mucho mirar al cielo. Y le digo, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Háblame acerca de las cosas que han de venir. Porque si me hablas, tendré fe. Si no, ¿cómo voy a tener fe? Yo no puedo tener una fe histórica. Yo no puedo conformarme con leer la Biblia y leer lo que Dios le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. No. Como decía Bering, hay muchas gentes con lenguajes parecidos al de los loros y costumbres como las del mono, porque solo hablan lo que han oído y hacen lo que han visto imitándolo. Hacen los monos lo que han visto y lo imitan. Y los loros repiten lo que han oído y no entienden ni lo que dicen, como los monos tampoco no saben ni lo que hacen. Y así son muchos religiosos, que simplemente de tradición en tradición han aceptado, han comulgado con las enseñanzas que les dieron los padres y estos de los abuelos, y así resulta que no se paran para escudriñar delante del ojo de Dios, delante de la lámpara de la luz de Cristo, escudriñar las Escrituras para ver si son palabras para hoy, oportunas. Toda la palabra es buena, pero ¿qué es la palabra para ti? La que Dios quiere darte a ti. Es, amigo mío, produce una fe personal que es intransferible. Mi fe no te vale a ti, pero esa es la experiencia tú con Dios. Por eso cuando ores, ora a solas en el aposento alto. Ora y habla y escucha. Y Dios te da a ti esa palabra rema. Logos es palabra histórica, escrita, dicha a otros. Y ahí retratada. Pero tú no puedes vivir por esa fe que el Espíritu Santo produjo en Moisés. Tú no puedes vivir por esa fe que produjo el Espíritu Santo en Elías. Agarra el manto y toca las aguas a ver si se abren. ¿Vale? Señor, se lo dijiste a Elías, me voy al río ahora mismo, y pumba. Unos súper engreídos de la falsa fe, había una tormenta tremenda, iban a evangelizar y el río se había hecho caudaloso, y dijeron, no importa, caminaremos sobre las aguas como Jesús y como Pedro. Se echaron a las aguas y se ahogaron. Utilizaron una palabra de Dios para Pedro como si era para ellos, y no era para ellos. Sin embargo, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro le pregunta, si eres tú, Señor, empiezan a gritar cuando le ven caminando sobre las aguas, si eres tú, Señor, porque dicen, un fantasma. Y él dice, yo soy, no temáis. Si eres tú, Señor, mándame que vaya a las aguas. Con lo cobarde que era Pedro, ¿de qué se iba a tirar a esas aguas que eran terribles? Era muy cobarde Pedro. Negó 3 veces a Jesús en solo una noche por salvar el pellejo. Pero él hizo el desafío porque sabía que lo que Jesús mandaba, eso sucedía. Y Jesús dijo, ven, y se arrojó a las aguas. Cuando leas la palabra, pídele al Señor que te la haga vida, rema, que te la haga experimentar, en el sentido de que puedas respirar esa palabra como tuya,
que el Espíritu Santo dentro de ti te la encarne de tal manera que tengas el resultado de la fe en esa palabra. Y entonces sí que puedes moverte por fe. Y la fe mueve montañas. Y el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Viene de la revelación. Viene de la revelación. Sí. Pero eso es revelación. Puedo orar si tengo la fe. Si no, no me va a oír Dios. ¿Y por qué tengo la fe? Por el oír. ¿Y qué es lo que oigo? Que Dios dice, basta ya, que Dios quiere. Y si pido a Dios lo que Él quiere, pues ¿quién va a impedir? Pero hay que saber qué es lo que quiere, que muchos no se enteran de lo que quiere Dios. ¿Qué quiere Dios para tu mujer, para tus hijos, para ti? ¿Qué es lo que quiere? Porque su voluntad es perfecta. Y entonces puedes orar conforme a su voluntad. Y todo lo que le pidierais al Padre, conforme a mi voluntad, lo recibiréis. Gálatas 1, del 11 al 17. Aleluya. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él no había escuchado a Jesús. Él no había escuchado a los apóstoles. Él perseguía a los apóstoles a muerte. Él era un judío fanático, ortodoxo, que mataba a los judíos, sus compatriotas, por abandonar la religión y seguir al judío Jesús. Y convencido de que eso era para agradar a Dios. Ese fanático no había escuchado ni entendido nada en la predicación de Esteban antes de morir. Participó en su muerte, pero no entendió nada ni recibió nada. Sin embargo, es el apóstol de la revelación a los gentiles y es el apóstol que su ministerio es por pura revelación. Pura revelación. Directa de Dios. Porque nada más que Jesús le fulmina camino de Damasco, una experiencia personal que nadie puede discutirte. El otro día estaba dando testimonio a unos peces gordos y les hablaba de mi camino de Damasco. Yo tuve mi camino de Damasco. Mi experiencia con Jesucristo que me fulminó y punto. Y a partir de ahí, muerto. Ya no fui el mismo nunca. No perfecto, pero totalmente diferente. Y entonces a partir de ahí, Pablo, pues ciego, es conducido por el Espíritu Santo, lo que le dice, vete y encontrarás en tal sitio a uno que se llama Ananías, que orará por ti, que recibirá la vista, y yo te diré lo que tienes que hacer. Porque él le hace dos preguntas a Jesús. ¿Quién eres tú, Señor? Primera pregunta. ¿Sabes quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Un profeta? ¿El Hijo de Dios? No, es Dios. Además de eso, además de profeta, Hijo de Dios. Pero ¿sabes algo más? ¿Es realmente tu Salvador? ¿Es tu dueño? Porque sabes que si ha pagado por ti, te ha comprado con su sangre, ¿es tu propietario? ¿Qué? Hay que saber quién es Jesús en las dimensiones correctas, no en algo lejano. ¿Quién es Jesús para ti? Pablo cuando ve que lo fulmina, yo soy el que tú persigues. Ya se dio cuenta quién es Jesús. Él había sido enemigo de Jesús, a muerte. Y entonces ya después de reconocer quién es Jesús y cómo le ha vencido, pues la segunda es, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ahí, toda su vida fue depender de la voluntad de Cristo y proclamar, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y esa es la vida en revelación continua. Y empezó a ir de revelación en revelación. Y por eso dice que el Evangelio no lo recibió según hombre. Yo doy gracias a Dios que el ministerio que me ha dado prácticamente, pues he tenido algunos hermanos que me han ayudado en cuanto pero ha sido a solas con Dios. Es más, llegó un momento en que me quedé solo en la roca. Mi mujer es la única que me acompañaba y temblando. Estaba en una situación tan límite ya, el comienzo de nuestro ministerio, que me quedé solo con Dios. Nadie me apoyaba. Y ahí es donde aprendes. Porque Él es el verdadero maestro, Él es el verdadero inspirador. Y tienes que agarrarte a Cristo. Yo he comprendido después de 37 años que mi ministerio consiste en que las personas no se hagan seguidoras de Miguel o de Antonio, de no sé quién, o de Remar o de esta iglesia o de esta religión, que se hagan crísticos, que aprendan a escuchar a Jesús en sus corazones, en sus mentes, en sus conciencias, y a hablar con Jesús. Porque ni está mudo, ni está sordo, y está a la diestra del Padre orando por todos nosotros noche y día. Así que dice, el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. Y versículo 15, 1:15 de Gálatas, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, le agradó revelar a su Hijo en mí. Lo ha revelado en mí, en mi interior. Por eso me ha hecho templo del Espíritu Santo, porque se ha revelado a mi alma. Y por eso dice, no consulté con carne ni sangre. No fui a consultar con mi padre, mi madre, mis suegros. Ni siquiera con los apóstoles fui a consultar. Me agarró con tal fuerza Cristo que me pegué a Él como una lapa. Después buscó comunión con los apóstoles, claro, y con otros hermanos en la fe, para no ser individualista, sino de bendición a los demás ministerios. Pero la obra que Dios quiere que se haga, y la única que reconoce, es la obra del Espíritu Santo, en ti, en mí, a través de ti, a través de nosotros. Es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros, ministrarnos personalmente. Qué bueno que tú das una palabra viva y tú otra. Una de exhortación, una de amonestación, una de consolación, pero todas ellas con un propósito único: bendecir. No juzgar a nadie, no condenar a nadie, sino bendecir y bendecir a todos. Oh Señor, tú sabes que la Biblia nos relata muchas visiones sobrenaturales, con muchísimas revelaciones. Dios se manifiesta con una revelación de una zarza ardiendo a Moisés. Imagínate tú, que no se consumía. Por ejemplo, Dios reveló cómo había de ser cada detalle del templo, y así lo construyeron, y el tabernáculo. Dios revela cómo es la Jerusalén celestial, y la revela con 12 perlas gigantes, como 12 puertas de la ciudad de oro. Dios da revelaciones, pero a miles en la Biblia, que son maravillosas. Y Dios le da una revelación a Pedro en Jope. Cuando voy a Israel también me gusta ir a Jope, Jafo, y allí, pues donde supuestamente estuvo Pedro en el aposento alto, pues relatar la experiencia que tuvo, que le hizo aceptar a los gentiles para ser salvados, porque él era judío ortodoxo y no quería ninguna cosa con inmundos, porque los gentiles, pues idólatras, perversos,
En fin, ¿para qué vamos a hablar? El problema de los gentiles no es solo que comían cerdo, no, eso no es lo más grave son los ídolos. Los ídolos, como está empapado todavía, este país está empapado de idolatrías, y toda América Latina, y así un montón de países. Vas a la India y aquello ya es el colmo, 20 millones de dioses. Todo es Dios menos Jesucristo. A Él no le aceptan como Dios, la mayoría. Entonces, créeme, lo que hace falta es revelación. Y Pedro, que tenía esos prejuicios, esos complejos, y aquí hay personas con complejos, que también es un tema que me sale. Complejos. Los que sois extranjeros, algunos tenéis el complejo de no ser europeos, de no ser españoles, pero qué complejo. Pero si sois hijos de Dios, sois mucho más que los españoles y que los europeos, porque tenéis la nacionalidad celestial. Complejos. Pero el diablo sabe cómo acomplejar. Y entonces tuvo la revelación de que un lienzo bajaba con animales inmundos y Dios le dice, mata y come, para darle a entender que los gentiles habían sido aceptados de pasar a ser inmundos para ser limpios. Y yo no he comido nada inmundo nunca, Señor, solo kosher, como dicen los judíos, la comida es muy bíblica. ¿Y tú llamarás inmundo lo que yo he limpiado? Así que a partir de ahí dice, mira, va a venir de Cesarea la Marítima, van a venir a buscarte para que vayas a un centurión romano gentil, un español, y le prediques. Y ahí empezó el Evangelio de los gentiles, por una revelación crucial que rompió todos los prejuicios religiosos y complejos. Hermanos, quitar el velo es revelación. ¿Te queda algún velo? ¿Te queda algún velo en los ojos del alma que te impide ver la gloria de Dios, el plan de Dios? Sí, Dios nos revela querubines, arcángeles, ángeles. Dios le reveló a Pablo de ir a Macedonia, iba en otra dirección y le dijo, no ve allá, y allí se produjo un avivamiento tremendo. Yo estoy muchas veces diciéndole al Señor, estoy dispuesto a que me mandes a Laponia con los esquimales, pero lo que quiero es oír que tú quieres que yo vaya. Donde tú quieres que yo vaya, allá voy. Estuve con el cura Ángel, ¿cómo se llama?, de esa asociación que nos ha ayudado, Mensajeros de la Paz. Estuve antes de ayer y hablando, porque somos amigos. Bueno, nos ayudamos mutuamente y yo no le juzgo y él a mí tampoco. Y le dije, ahora es el momento de ir a Venezuela, Ángel. Y me dice, vamos juntos. ¿Y cuándo? Le digo yo, ¿cuándo? ¿Vamos juntos? ¿Cuándo? Dice, mira, saca un papel. El último fin de semana de este mes. Digo, espera a ver, que voy a orar. Y estoy orando. Espero que todavía no siga mi nombre subrayado con una línea roja. Porque yo prediqué en una iglesia de las Acacias, de un pastor perseguido a muerte. Y prediqué denunciando la atrocidad de Aminadab, el primer ministro de Irán, que declaró genocidio total de Israel. Y yo dije, ¿pero esto qué es? Y la gente se calla. Si no tienes la revelación de que cuando ves una injusticia no puedes callar, entonces te has hecho cómplice de esa injusticia y después verás las consecuencias. Son revelaciones puntuales. Y cuando terminé de predicar había 2 espías en el culto y le dijeron al pastor, ¿quieres que te cerremos la iglesia? ¿Has dejado predicar a ese loco? Esa misma tarde, eso era un domingo por la mañana, por la tarde me invitó a otra de las iglesias que tenía. Pero yo no he querido comprometerle y por eso no he vuelto a viajar.
porque es que si voy me invita otra vez, claro, y no me gusta decirle que no a un hermano querido, es de otra iglesia. ¿Hay aquí venezolanos alguno? Vale, me imaginaba, de repente he tenido el pálpito. ¿Eh? No, lleváis poco tiempo, ¿no? 3 meses. ¿Aquí con nosotros cuánto? ¿En la iglesia? Sí. Aproximadamente como 2 meses. 2 meses acá. Claro, yo hacía casi un año así que no venía. Perdonadme. Pero mira, qué bueno decirte. ¿Conoces la iglesia de las Acacias en Caracas, de Samuel Olson? ¿No? ¿Tú sí? Sí, no me congregaba ahí, pero sí. Sí, de un sueco, su padre la fundó. Un hombre de Dios tremendo. Bueno, entonces, ¿qué quiero decirte? Que ahora tengo que orar. Porque puede ser voluntad de Dios o no. ¿O no? 3 veces me han querido llevar a ver al Papa. Y las 3 veces no ha sido voluntad de Dios. Porque justo las fechas que pusieron tenían compromisos con Dios para predicar en una campaña evangelística o en un congreso o lo que sea. Entonces, no porque yo no quiera ir o que me dé miedo, sobre todo miedo no. Sé que si voy, enseguida muchos ministerios llenos de prejuicios y religiosos dirán, mira, Miguel se está acercando a la Iglesia Católica. Miguel está ya agarrándose, haciendo pacto, ecumenismo. Pero es que de mí, como han dicho ya tantas cosas, pues no voy a impedir que muchos sigan diciendo mal, no solo de mí, sino de otros. Porque eso es lo que hay en sus corazones y que Dios les bendiga. Amén. Hermanos, lo que quiero deciros es que nos abra Dios los cielos para ver la realidad eterna, las visiones proféticas, los planes de Dios que nadie podrá impedir. Porque el pueblo sin profecía se desenfrena, y es necesario que tengamos el colirio santo para ver con los ojos de Dios. Como le dice a la iglesia de la Odisea, donde había un laboratorio famoso en todo el mundo de fabricar colirio para las conjuntivitis. Y le dice que compre colirio verdadero para sus ojos espirituales, ¿no? Mira, si contristamos al Espíritu Santo y no tenemos revelaciones, simplemente nos dejamos llevar por oídas, acabamos como las gallinas mirando a la tierra. Y dejamos de mirar al cielo, que es nuestro destino. Pablo terminó su ministerio diciendo, he sido fiel a la visión celestial. Está escrito en Hechos de los Apóstoles 26, 19. Y yo quiero terminar mi vida siendo fiel a la visión celestial, al reino de Dios y su justicia, porque eso es lo que Jesús vino y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, igual que Juan Bautista. Pero ¿cómo podemos recibir el reino de Dios? Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. 2 veces se lo tuvo que decir. Él no entendía. Y hay muchos que no entienden lo que es nacer de nuevo, porque no quieren morir. Porque para nacer de nuevo, primero hay que morir al ego. Esa es la circuncisión del verbo, de la palabra crística que nos mata. ¿La espada para qué es? Para matar al ego, al individuo, al orgullo, al hombre de pecado, para que pueda vivir Cristo en él, por él y a través de él. Termino, hermanos, diciendo que Jesús sanó a muchos ciegos físicos, pero después de sanarles los ojos de la cara, se revelaba y les decía, ve y no peques más. Y se revelaba como Mesías, como Salvador. Y eso es lo más importante. Dios mío, bendito sea tu nombre. Que tengamos cada día más revelaciones, como tuvieron
pues los profetas Daniel, José, que interpretaron los sueños de los emperadores, y que podamos traer aquí a este mundo lo celestial, porque el reino de los cielos sufre violencia. Desde Juan Bautista dijo Jesús, pero los violentos arrebatan el reino de los cielos y lo establecen. Sé incluso violento con Dios, en buen término, lucha con Dios, como Jacob en Peniel. No te dejaré hasta que no me bendigas. Ay, no me estás hablando, Dios. Llevo tiempo que no oigo tu voz, no te escucho, háblame. A veces no es que me enfade, pero me pongo así con Dios. Digo, ¿qué pasa, Señor? Si te he ofendido, que seguro que te he ofendido, yo me agarro a tu perdón y tu sangre derramada me limpia, pero no dejes de hablarme, porque si no, me muero. Amén. Termino con 1 Corintios 14, 26. Sí, y eso es para todos, para esta congregación. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando te reúnes, ven ya preparado, no solo para calentar la silla, no solo para escuchar, sino ven preparado para dar. No solo preparado para dar los diezmos y las ofrendas, que está bien, aunque eso es lo mínimo, pero para dar tu corazón, para dar tu aliento, para dar tu fruto. Porque por sus frutos los conoceréis, que puedas dar tu fruto, de ver cómo el Espíritu Santo te lleva a una hermana mujer y le des un abrazo y una palabra de consolación, una palabra de ánimo, una palabra de sabiduría para que tome la decisión correcta. Cuando ves que alguien se está formando una pareja, ay amigo, ora a Dios para ver si esa es la pareja que Dios quiere formar, porque si no puede ser que sea un desastre más entre los millones de desastres, y así sucesivamente. Ven a dar una profecía, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, una palabra de revelación, porque Dios quiere usarnos para bendecirnos unos a otros y así edificarnos mutuamente, y no simplemente para acudir a una reunión porque toca. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero vivir, experimentar y así dar testimonio de lo que he experimentado. No puedo hablar de teorías. Eso es la religión, teoría. Pero Jesús es vida y vida en abundancia. Y quiere que le experimentemos, que le hables y le digas, Señor, quiero experimentar tu realidad. Necesito que me abraces, estoy triste. Necesito que me consueles. Necesito que me animes, necesito que rompas esta atadura de mi alma. No puedo dejar el tabaco, necesito que me ayudes. Y estoy hablando a alguien aquí. Pero esto es el tema, hablar con Dios, necesito que me ayudes. Libra mi alma, rompe mis ataduras. Me arrepiento de amar ese pecado. Haz que me repugne de tal manera que me dé asco, que me dé vómito para no volverlo a hacer. Quita de mí toda mentira del diablo. Rompe todo complejo y todo prejuicio en mi carácter, para que yo no sea cobarde, tímidamente negativo. Hazme valiente, Señor. ¿Quieres decírselo a Jesús? Ponte de pie conmigo para decirle, Señor, háblame. Háblame cada día, Señor, porque tu palabra es mi alimento, pero no la palabra religiosa que salga de los predicadores o de la Biblia, sino la palabra personal, el boca a boca, tu palabra a cada uno de tus hijos. Experiencia que nadie puede después discutir,
porque es una experiencia con Dios tuya y única, que no la ha tenido otro. Cuando vayas a casa, en tu cuarto, ponte de rodillas y dile así: háblame, Señor, que te pueda experimentar, que pueda tener certeza de que me amas, de que me perdonas y que cuidas de mí. Gracias, gracias, Señor. Entonces viene la fe. Cuando ves que te habla, cuando ves que te abraza, cuando ves que te corrige, que te disciplina, incluso cuando ves que te castiga, es por tu bien. Y cuando ves que te consuela, imagínate tú, es como una madre, Dios, abrazando a sus pequeños. Gracias, Padre. Gracias. Bendice a mis hermanos, por favor. Edifícalos, enriquécelos con tu espíritu.